Autista, con buenos movimientos, etcétera, etcétera, y de un momento a otro eso que nos enamoró desaparece. ¿Será que eso es causa de que la relación se altere? ¿Qué creen? Pues por supuesto, si eso no existiera, si eso no pasara, pues no estaríamos hablando de un perjuicio, pues el perjuicio es evidente. Pero miren ahí qué pasa, también es inmaterial, pero no nos estamos refiriendo al dolor, sino nos estamos refiriendo a la afectación de la vida de placer que tenemos los seres humanos. Y el placer va desde la relación que tenemos con los demás hasta algún tipo de placeres individuales. La gente, si ya alguien piensa en ustedes, pierde un brazo o el brazo no le sirve y esa persona disfrutaba jugando billar, pues ¿qué pasa después del daño? ¿Será que su vida de relación se afecta? Su vida de placer realmente debería llamarse, porque eso que a él le gustaba hacer, que era jugar billar, pues ya sin una mano, pues sí, le dirá a cualquiera que con la boca puede atacar, pero eso es como difícil. Ya sus amigos, su grupo de compinches, pues no lo van a llamar, porque ya ese se convierte en un boterero allá en el chico de billar, porque no va a poder jugar, y el que no juega no ayuda a pagar, ¿no? Entonces eso es lo que afecta y es lo que se indemniza cuando estamos en los procesos, pues hay que acreditar. Ahora, digo el Consejo de Estado, ese perjuicio a la vida de relación tiene que ver con la vida de placer, y en efecto. Pero será, ¿por qué si tiene que ver con la vida de placer siempre tenemos que hablar de relación? ¿Será que no hay placeres del ser humano que no tienen que ver con la relación? Piensen ustedes, ese mismo muchacho que pierde la mano, si le gustaba era jugar Atari, no tenía que estar jugando con nadie. O piensen ustedes, si a ese muchacho lo que le gustaba era el matrimonio unipersonal y pierde el brazo, pierde la mano, ¿es tema de indemnización o le va a decir un juez, no, usted perdió la mano pero no se afectó la vida de relación porque no me provocó? ¿Quién era qué? Usted tenía relaciones. No, también esos perjuicios se presentan. Y el que altera condiciones de existencia, tal vez los que han leído a Juan Carlos Henao en La Hora del Daño se han dado cuenta que él lo cita. El profesor Juan Carlos Henao cita ese perjuicio. Él mismo, cuando fue procurador en el caso, por ejemplo, de Carlos Medellín, del magistrado que muere en el Palacio de Justicia, que demanda Carlina Becerra de Medellín, que es la mamá de quien fue ministro, él solicita como procurador que se indemnice el perjuicio que altera condiciones de existencia, que miren que también es inmaterial, pero no tiene que ver con el que afecta la vida de relación que tiene una fuente corporal, ni con el perjuicio moral que es por el dolor. ¿Sí vamos notando la diferencia? Este tiene que ver es con las condiciones particulares que tiene una persona antes del daño y que se modifican. Ejemplo, él dice, ellos era la esposa y los hijos de un magistrado que tenían ciertas prebendas simplemente porque su esposo era magistrado. Es decir, podían ir a un club, tenían unos beneficios, y muere el papá, sí, murió por una negligencia del Estado, al Estado lo condenan, pero ya no pueden entrar al club como hijos de magistrado ni como esposa de magistrado. Entonces él dice, mire que esas condiciones de existencia se le modificaron, se le alteraron, eso merece indemnización. Podemos decir hoy con los temas de desplazamiento, una persona que desplaza por negligencia del Estado. ¿Sí vieron la novela de Gacha? ¿No? ¿No podían verla? Bueno, ¿estaban en clase? Bueno. No, conmigo no estaba. No voy aquí a decir cosas que después nos hacen falsas imputaciones. Pero miren cómo desplazaban la gente. Claro, a quien desplazan es un daño, está vivo. ¿Y qué le toca a esa pobre persona? Abandonar su patria chica y de pronto hasta su patria grande. ¿Cuánta gente le tocó desplazarse a otros países y no los dejan volver donde tienen su finquita, donde tienen sus amigos, donde tienen cierto poder? Miren que allá en el pueblito es Don Freddy, pero llega a Bogotá y Don Freddy, ¿quién es? No hemos dicho nada. Pero eso pasa. Miren que la gente adquiere ciertas condiciones de existencia. Es en el lugar donde vive, en el lugar donde reside.
Y eso se está afectando debido a la violencia. Claro, la persona no le pasó nada porque no le hicieron un atentado, pero no se lo hicieron porque se fue, porque corrió más rápido, ¿no? Entonces no le hacen el atentado. No está muerta, no tiene daños corporales. ¿Y quiere decir que no hay daño? Claro. Y miren ustedes que eso es diferente al daño corporal que genera un perjuicio que afecta la vida de relación. ¿Cuál es el daño? Expulsarlo de su tierra, que se afectan sus derechos fundamentales. ¿Cuál es el perjuicio? Alterar esas condiciones de relación que, como lo va a decir ahorita el doctor Richard Quintero, es lo que la Corte Interamericana ha denominado afectación del proyecto de vida. Son diferentes. Al Consejo de Estado le criticaron por qué no indemnizaba por la alteración de las condiciones de existencia. Y ya cansados los magistrados que les dijeran eso, trataron de corregir el error, pero creo que lo hicieron con algo mucho más perverso. Ahora dice la jurisprudencia del Consejo de Estado, es que es perjuicio que afecta la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia. Es decir, dan a entender que es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces ya cuando al Consejo de Estado le dicen, usted no indemniza por alteración de condiciones de existencia, dice el Consejo de Estado, falso, porque miren, aquí hay unas jurisprudencias. Pero resulta que cuando las analizamos, en el fondo no están indemnizando eso, sino otra cosa. Miren este caso. Una persona que es desplazada, pero antes de ser desplazada le hacen un atentado. Es un caso real que se tuvo. Y esta persona le hacen un atentado. Producto del atentado queda con una minusvalía, pero además de quedar minusválido, de quedar discapacitado, lo de minusválido es porque acuérdense que las tablas de mortalidad hablan de minusvalía. Porque claro, uno debería decir discapacitado, ¿no? Porque no es que esa persona no pueda hacer nada. Pero queda discapacitado, queda minusválido y aparte de eso le toca irse. ¿Es el mismo daño? No, son dos daños diferentes. Uno es corporal por el atentado, porque queda minusválido, y otro es inmaterial, daño que le toca irse. ¿Qué producen los dos daños? Perjuicios. Por un lado, afectación a la vida de relación, porque en este caso le hacen un disparo, el señor se le muere parte de la cara, los nervios de la cara, sigue hablando, pero como no siente el cachete, se muerde. ¿Y qué le pasa? Pues permanentemente le sale agua sangre. Imagínense en la novia. La novia decía, y en la declaración dijo, doctor, yo adoraba a ese hombre, pero ¿usted se puede imaginar darle un beso a alguien así? ¿Ven? La vida de relación se le alteró, pero aparte de eso le tocó irse. Y la proyección que tenía donde vivía, el respeto que tenía donde vivía, se acabó. De ser Don Freddy allá en UNE, entonces ahora se va por allá para Canadá. ¿Y en Canadá quién es? Nadie. Lamentablemente es así. Entonces se presentan unos perjuicios. ¿Ahí hablamos de daño especial? No. Entonces analicemos otra parte, la fundamentación de la responsabilidad. También dicen algunos autores y la jurisprudencia, títulos de imputación. ¿Para qué nos sirve la imputación? Para saber quién asume la carga de la responsabilidad. Cuando hablamos de la fundamentación de la responsabilidad, hablamos de una responsabilidad subjetiva que tiene que ver con el actuar de la administración pública. Y ese actuar de la administración pública, que debe ser correcto, puede fallar, pueden equivocarse, y es lo que denominamos la falla en la prestación del servicio. Pensemos algo para irnos aproximando a la responsabilidad médica. Hay falla en el servicio porque alguien llega al hospital a que lo atiendan y deciden no atenderlo. ¿Se le prestó el servicio? No, el servicio falla. Lo que debe hacer el Estado, que es prestar el servicio, no se lo presta. Y por no prestárselo, se murió. ¿Hay responsabilidad? ¿Tiene que haber responsabilidad? Por supuesto. Ahora, ¿qué puede pasar también con la falla en el servicio? Que sí se preste, pero se preste mal. ¿Lo han visto en responsabilidad médica? Que la gente llega enferma de la pierna izquierda y le operan la pierna derecha. Claro, lo operaron y lo operaron bien, pero no es la que tenía enfermita. Y no solamente no le operan la que tenía enferma, sino que le enferman la otra. Y ya después de una enfermedad, pero dicen ellos que es para dejarlo en condiciones equitativas, equivalentes, que quede cojo de ambas piernas. También puede pasar que
que el servicio sí se preste, pero se preste tardíamente, y ya cuando lo van a prestar, no se dé. Se presentó por ahí en un caso, acá en Bogotá, una persona va a una familia, acude a la encuesta del Sisbén, y el Sisbén del distrito dice sí, acceden a la encuesta, tienen todas las condiciones, lo hacen todo, la familia lo hace porque el padre es un viejito de 65 años, y dice la encuesta del Sisbén que sí, que quedan afiliados y quedan encuestados y quedan beneficiados con el Sisbén, pero la esposa, el hijo de 25 años, que no le dolía nada, pero el viejito de 65 años por el que habían acudido a eso, dicen, él no. Dicen, ¿cómo así? Entonces vuelven a hacer las reclamaciones, vuelven, le dicen, vean, tienen que volver a solicitar la encuesta. La vuelven a solicitar. Mientras la están solicitando, el viejito le da una apendicitis. Lo llevan a una clínica. ¿La boleteamos? Sí. Lo llevan a la clínica de Occidente. En la clínica de Occidente, aquí hay abogados de la clínica de Occidente, ¿no? Damnificados de la clínica de Occidente. Entonces podemos hablar contra ella, ¿no? Esa es la pregunta para que no tengamos problemas. Lo llevan allá y le dicen, claro, señor, usted tiene apendicitis, pero como no tiene carnet de EPS ni tiene carnet del Sisbén, si no paga 1 millón de pesos un sábado a las 4 de la mañana, si no paga 1 millón de pesos, pues no lo operamos. Ah, bueno, nos lo llevamos para otro lado. No, pero es que si no nos firma que nos exonera de toda responsabilidad, no se va. Y entre ir y venir, hablar y hablar, al viejito se le complicó la cosa y le dio peritonitis. Cuando lo llevan a otro hospital, pues ya es demasiado tarde y el viejito se murió. Y en lo de la falla del servicio, para que no nos olvidamos, por prestación tardía, ¿qué pasó? Al otro día que se murió el viejito, el Sisbén fue a la casa y dijo, mire señor, está afiliado. Pues sí, lo afiliaron, pero ¿ya para qué? ¿Y eso genera responsabilidad del Estado? Por supuesto. Ahorita lo vamos a profundizar, no entro ahí, que el profesor López Oliva creo que con magistrales detalles les explicará cómo es el tema. Ahora, responsabilidad objetiva. ¿Cuándo se da la responsabilidad objetiva? Ahí se da cuando ya no tiene nada que ver el actuar de los agentes del Estado. Es decir, así hayan actuado bien, por algo se causó el daño, ¿cierto? No, es que sí lo atendimos, ¿y entonces por qué se murió? Bueno, ahí hay falla del servicio. Pero miren que hay otros temas que es donde vamos a entrar a analizar lo que se ha denominado teoría del riesgo, que el Consejo de Estado lo ha calificado, lo ha dividido en dos, en excepcional o por peligro. Y tal vez lo que deberíamos concluir es que todo riesgo es excepcional y todo riesgo genera peligro. Por eso es riesgo, ¿no? Ahora, ¿el hecho de que haya riesgo quiere decir que se tiene que producir un daño? No. ¿Cuántas veces hay riesgo pero el daño no se concreta? Por eso es excepcional, porque es por excepción que se causa un daño cuando se produce un riesgo. Y por supuesto, si se puede causar un daño es porque hay peligro. Lo que consideramos nosotros es que debe haber una unificación. El riesgo es excepcional y es por peligro, y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Hay riesgo en todo lo que tiene que ver con manejo de máquinas. Toda máquina genera un riesgo. Ejemplo, un automóvil. El hecho de que un automóvil ande, que se pueda movilizar, no quiere decir que va a atropellar a alguien, pero puede atropellarlo. ¿Qué es lo que quiere decir la teoría del riesgo? Que aquel que tiene la guarda jurídica sobre una máquina y la máquina causa un daño es el que debe asumir la carga de la responsabilidad. Eso es lo que dice. Ah, es que yo no causé la muerte de eso, pero le prestó el carro a otro. Y el otro por allá fue y atropelló a una persona. ¿Pueden demandar al dueño del carro a pesar de que el dueño del carro no hizo nada? Por supuesto. Y eso ha pasado con el Estado, ¿no? Entonces el Estado en el riesgo por el... También dice el Consejo de Estado, tratando todavía de pegarse mucho al ejercicio de actividades peligrosas, que establece el 2546 del Código Civil, dice esa es una actividad peligrosa. Entonces, ejemplo, una volqueta del municipio que está transportando basuras, que lleva los escobitas y un escobita no tienen dónde pararse, se trata de parar, se resbala y cae preciso debajo de las llantas del carro. Y no estoy hablando contra ningún alcalde, ¿no? Ni por ningún caso. Muere esa persona.
¿Será que puede decir, contestar la administración, yo no pago la indemnización porque San Ordóñez me persigue? Puede pasar lo que sea. La indemnización la tiene que asumir ¿quién? El que genera el riesgo. Ahora, ¿qué puede pasar? Vehículo del Estado, está bien, de pronto se le suelta una llanta, la llanta da vueltas y preciso, ahí le cae al que está por ahí mirando para San Felipe, le causa la muerte. Pueden exonerarse diciendo, no, es que yo llevé el vehículo el día anterior a mantenimiento. No, el que ejerce esa máquina, el que tiene la guarda de esa máquina, asume el riesgo de lo que pase con esa máquina. Otro ejemplo, armas de fuego. A veces a la fuerza pública se les dispara el revólver. Y claro, nadie lo accionó, nadie le hizo nada, pero el bendito revólver se disparó. El bendito revólver tuvo vida propia. Cuando eso sucede, puede decir el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, dependiendo del dueño de esa, el que figure como propietario de esa arma, puede decir, no, me exonero de responsabilidad porque es que es un revólver con vida propia. No, tiene que asumir la guarda. Por eso ustedes, si tienen armas de fuego, ojo, porque si va por ahí el amigo de su esposa, se la saca y vaya a hacer algo con eso, ¿a quién le toca responder? Al que figure como dueño. Entonces no solamente responde por lo otro, sino también por lo que pase con el arma de fuego del amante de su esposa. Tiene que responder por eso. ¿Por qué? Porque la teoría del riesgo lo que trata de establecer es que quien tiene una máquina tiene que ejercer una guarda sobre él. Y lo que pase con esa máquina, usted asume la responsabilidad. Por eso, en algunas ocasiones, el que vende un carro no hace el traspaso y va y pasa algo con ese carro, ¿a quién demandan? Al que figure como dueño. Ah, claro, él podrá de pronto desvirtuar, exonerar la responsabilidad diciendo, miren, es que cuando yo hice el contrato de compraventa trasladé la guarda jurídica, de pronto le prospera, pero lo ponen a uno a dar vueltas. Entonces mejor haga el traspaso. Lo ponen a conseguir un abogado y como ustedes son abogados, ¿cuánto cobra un abogado en responsabilidad? Cobran como bien, ¿no? Cobran caro. Entonces, si cobran caro, mejor hagan las cosas bien y no tienen que contratar a un abogado. Entonces, la teoría del riesgo tiene que ver con todo lo de manejo de máquinas y con todo lo que excepcionalmente genere peligro. Ejemplo, una cuerda de energía eléctrica. Se cae una cuerda de energía eléctrica. Uy, preciso fue en un aguacero y cayó un rayo. Preciso en la cuerda de energía eléctrica, la cuerda se cae y mata a una persona. ¿Será que ahí puede haber exonerante de responsabilidad del Estado por una fuerza mayor? Que en regla general uno diría sí, pero resulta que es que ¿quién es el que atrae los rayos? La energía. Y ya han pasado casos de esos y se llega, por ejemplo, en la teoría del riesgo a casos como ese que en todo algo exonera de responsabilidad, pero en un caso de esos tan especial no. ¿Por qué? Porque la misma energía atrae energía. Entonces, la famosa fuerza mayor muchas veces la genera y la trae la misma energía. Ese riesgo que se creó con una cuerda de energía eléctrica, ¿quién lo asume? El peatón que iba por ahí caminando y le dice, ¿y usted por qué iba en contravía? ¿O debe asumir la responsabilidad el administrador de las redes eléctricas? Ellos deben asumir. Y el otro tema es el del daño especial. Entonces noten alguna conclusión hasta ahí para responder la primera pregunta. El tema del daño especial no es un tema de daño. Miren que el daño especial no es un daño. El daño especial no es un perjuicio, sino el daño especial es un fundamento de responsabilidad que nos determina, y ya lo explicamos, cuándo el Estado debe responder. Características del daño especial. El daño especial parte de algunas situaciones muy especiales. Y la situación especial es que el Estado, partimos de un presupuesto, el Estado actuó lícitamente, el Estado actuó correctamente, el Estado no cometió errores. Es más, el Estado actúa en aplicación del principio de beneficio general sobre el beneficio particular. Pero sin embargo, ¿qué pasa con esa actuación? Que desequilibró la igualdad que todos debemos soportar ante las cargas públicas. Ejemplo.
Construyen un puente en la calle 53 con carrera 30, que lo ponemos ahí para que lo tengan bien identificado. ¿Sí saben cuál es? ¿Se han ido a galerías a bailar? Ah, bueno, por ahí se acuerdan, ¿no? ¿Ese puente era necesario para la ciudad o no? Por supuesto. ¿Ustedes se imaginan galerías sin ese puente? ¿Por dónde pasa uno? Al otro lado. Eso marcaba la movilidad de oriente a occidente. Era necesario. Pues claro, el puente se construye legítimo, el actuar del Estado, es lícito, no le causan daño a nadie. Después de que construyen el puente, entonces a todo el mundo le llega un recibito de valorización por beneficio local, ¿cierto? Entonces a todos le cobran, la gente puede protestar porque le cobraron ese impuesto. No, porque miren que es distributivo, a todos les cobran. Y a todos se le valorizan, inclusive a una gente supuestamente se le valoriza el puente, el apartamento, pero cuando van a ver, en la realidad su inmueble se desvalorizó. Piensen los inmuebles que están muy cerquita al puente. ¿Sí han pasado por ahí? ¿Han parado ahí cuando van en el puente? No lo vayan a hacer, que generan un accidente. Pero si quieren, váyanse caminando y suban hasta la mitad del puente y quédense ahí y miren hacia los apartamentos. Dirán que están tan cerquita que casi la sensación que queda es que uno de un brinco podía entrar al apartamento. Apropiado para esposos o mujeres infieles. Una facilidad, ahí se valorizaría. Pues ¿qué pasa con el que tiene un apartamento y preciso pasa un puente tan cerca? ¿Cuál es la sensación que queda? Que en cualquier momento un carro se sale del puente y se mete a la cocina. Pues claro, la gente no va a vivir tranquila y después dice, no, yo me quiero ir y va a vender ese inmueble. Dice, mire, antes me cobraban valorización por beneficio. Si el apartamento le valía 200 millones, después de que ese puente pasa tan cerquita, ¿cuánto le dan? Todo se vende en la viña del Señor, pero no por el precio que diga el vendedor. Claro, otro dirá, yo se lo compro, pero no le doy 200, le doy por ahí unos 50 millones. ¿Y por qué tan poquito? No, es que yo no voy a invertir 200 millones en un apartamento donde se puede entrar un carro a la cocina, en un apartamento donde yo no puedo hacer efectivo mi derecho fundamental a la libre expresión y correr desnudo por todo el apartamento. Porque uno puede hacer eso en su propiedad, ¿o no? ¿Sí lo han hecho? Muy bien. Los que no lo han hecho, háganlo. Háganlo y sienten lo que es usar una cosa, lo que es tener el derecho de propiedad. Pues ya si el puente pasa tan cerquita y uno tiene que tener las ventanas abiertas, ahí sí puede generar unos accidentes, ¿no? Entonces ya la gente no va a querer vivir ahí y si lo van a vender hay una desvalorización. Entonces noten algo ahí para ir concluyendo. En ese caso, ¿no se le causó daño al del apartamento? No, porque no se transforma nada, entonces no hay daño. ¿Pero hay perjuicio? Sí, ¿en qué consiste el perjuicio en ese caso? En que su inmueble se desvaloriza. Ya no vale igual, y claro, si le toca trastearse, hay un nexo causal y el valor de trasteo lo tiene que hacer. Al extremo de pedir indemnización por no poder correr desnudo, pues no lo ha aceptado el Consejo de Estado. Pero lo que sí es claro es que su inmueble se desvaloriza. Eso es clarito, y de pronto que el trasteo le tocó hacerlo, lo puede cobrar. De pronto lo del trasteo es muy barato y uno no lo mete en la demanda. Pero ojo, si es el trasteo de un taller donde tienen maquinaria pesada, hacer un trasteo puede valer muchos millones. Entonces puede eso tener que ver. Entonces no hay daño, pero sí hay un perjuicio. Pero el perjuicio se llama ¿qué? Se llama daño emergente por la desvalorización y se llama daño emergente por el valor del trasteo. ¿Ven? Eso ya tiene precio. ¿Qué es lo que es daño especial? Es el título de imputación en virtud del cual el Estado tiene que indemnizar eso. A pesar de haber actuado legítimamente, a pesar de haberlo hecho en pro de la sociedad, miren que unos poquitos, pero muy poquitos, resultaron desequilibrados. Donde todos tenían que ganar, unos perdieron. Pues a esos que perdieron tendrían que indemnizarlos. Entonces miren en algo que se confunde, daño especial y riesgo excepcional. El riesgo excepcional es dinámico, es decir, se puede presentar en cualquier momento. También hay riesgo que, cuando pasa un convoy militar, acuérdense en lo de Uribe en Barranquilla hace muchos años, iba pasando y pusieron una bomba. Pues si esa bomba que ponen porque pasa un convoy militar, porque pasa un alto funcionario del Estado, le resulta causando daños a alguna persona, el Estado tiene que indemnizar.
¿Eso es daño especial o riesgo excepcional? Eso es riesgo excepcional. Ahora, miren esto, para ver que están los dos, que son diferentes y que están en la misma situación. Usted tiene una casa y al lado le ponen un calle. ¿Qué debería ser lo lógico? Que se valorice, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando a alguien le ponen un calle al lado de su casa? Que se desvaloriza. Y una estación militar peor, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de que haya un atentado. Entonces ya el inmueble que valdría 200 millones de pronto queda valiendo 100. Miren que ahí no hubo daño. El inmueble no se destruye, simplemente hay una desvalorización económica. Es como una consecuencia de una especie de daño invisible. Ahora, le pagan la indemnización. Dicen, sí, usted probó que valdría 200 y ahora vale 100, tome sus 100 millones de indemnización. Y resulta que preciso ahí sí ponen la bomba. Cuando ponen la bomba, ¿tienen que indemnizarle o pueden decir, no, ya le indemnizamos? Tienen que indemnizarle, porque la indemnización primera fue por la desvalorización, daño especial. El segundo hecho sí es un daño por daño especial. ¿Por qué? Porque el inmueble sufre alteraciones, se destruye, se deteriora, sale volando el pobre inmueble. Entonces ahí tienen que pagar la indemnización. Ahora, ahí lo que pasa es que ya le van a pagar la indemnización sobre el valor después de que se ha causado el daño especial. Para concluir simplemente, cuando hablamos de daño especial, pregunta, ¿hay daño y perjuicio? Aquí tenemos un error. Hay perjuicio, pero no hay daño. Cuando hablamos de riesgo excepcional, ¿decimos solo hay perjuicio? No, hay daño y hay perjuicio. Esto es al revés. Nos equivocamos, se equivocó la secretaria. Sí, esa secretaria se equivoca, eso no, nunca es uno el que se equivoca, ¿no? Entonces, reiteramos, el riesgo es dinámico y quiere decir que hay daño y perjuicio. Piensen en la bomba. Explota la bomba, el inmueble se destruye y claro, viene la indemnización. Cambio en el daño especial es cuando no hay bomba, simplemente por la desvalorización, es decir, solo hay perjuicio y es estético. Y para que lo reflexionen ustedes que son abogados y están buscando pleitos, están haciendo dobles calzadas. Ojo que en muchos casos están desequilibrando la igualdad que todos debemos soportar. De pronto alguien hizo una muy buena inversión en un predio, ganaba muy buena plata y claro, la doble calzada o una variante hace que ya la carretera no pierda por ahí. Claro, el Estado puede hacerlo, debe hacerlo, pero yo soy el que debo perderlo todo. Hay que pensarlo. Con lo de Transmilenio en Bogotá, ¿cuánta gente tenía por confianza legítima? Podía tener, tenían garajes, tenían talleres donde podían ingresar los carros. Un caso que se presentó, una empresa que era el taller mecánico de aseguradoras de tractomulas. Pues claro, ahí sobre la Jiménez, una bodega gigantesca, podían entrar los carros y después de que hicieron Transmilenio le pusieron los volarditos y dijeron no, por ahí ya no puede entrar. ¿Qué pasó? Pues el señor se fue. Y la bodega al dueño, después de que le valía 500 millones, después no le daban sino 200 millones y eso, por pesar, porque ya para lo único que servía era para montar una iglesia. Muchas gracias.